tenemos con nosotros a la licenciada contable Carmen Pachas Piélago, natural de Lima, quien trabajó pues como auditora y contadora en empresas nacionales y extranjeras. Nos cuenta pues que se inclinó más al tema de la responsabilidad social, a tal punto que ha estudiado y profundizado en los conocimientos de nuestras costumbres ancestrales y aprendiendo más sobre nuestras culturas preincas. Actualmente es contadora, pero de cuentos andinos para niños, y se presenta los sábados en el Centro Peruano Japonés, así como en algunos colegios de la ciudad. También tenemos como invitado al profesor Mario Huarancamaki Castillo, cusqueño de nacimiento, quien se autodenomina narrador oral indígena Runasimi y también de la Aymara. Lleva más de 15 años narrando cuentos e historias en quechua y actualmente presenta narracuentos indígenas en el campo ferial Amazonas todos los sábados por la mañana. Ok, Mario, muchas gracias a los dos por aceptar pues nuestra invitación. A ver, vamos a empezar primero por las damas, por la licenciada Carmen. Dime, ¿cómo así nació el dejar la carrera de contabilidad para empezar a contar cuentos y especialmente cuentos andinos? Bueno, en realidad yo estoy haciendo las dos cosas, porque yo de 8 a 4:30 soy contadora financiera, claro, y luego fuera de hora oficina me dedico a lo que es mi pasión, que es transmitir el tema de la sabiduría de los antiguos peruanos en un formato lúdico hacia los niños y adultos, ¿no? Porque todos los adultos tenemos todavía un alma de niños, sí. Hago las dos cosas. Y esto empieza allá atrás, en el año 2004, cuando yo era presidente del Comité de Responsabilidad Social de la organización OIT Perú. Y nosotros hacíamos bibliotecas, o sea, armábamos bibliotecas en los diferentes lugares del Perú, de Lima y provincia. Y me piden del Museo de Puruchuco crear una biblioteca para acercar a los niños del asentamiento humano que estaba detrás del cerro de Puruchuco hacia el museo. Cuando vamos con la propuesta hacia las mamis, ¿no?, del asentamiento humano, nos dicen que ya tenían 2 bibliotecas, eran que contemos historias, y nosotros no sabíamos hacer eso. Entonces eso fue un sábado. El domingo, al día siguiente, mi esposo descubre en el periódico a una chica que contaba cuentos y había un correo electrónico. Le escribo y resultó ser Rosana Reategui quien me enseña todo lo que conozco ahora y mucho más, ¿no? Me introduce el tema de la literatura infantil, me enseña lo que son los escritores, cómo contar un cuento, ilustraciones, etcétera. Muy lindo. Qué bien. Y dime, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué esperas lograr con estos cuentos infantiles? Yo lo que quisiera es que los niños se sientan orgullosos de ser peruanos, pero uno no puede sentirse orgulloso sin saber cómo hemos sido. Entonces yo me baso en lo que los investigadores hacen, arqueólogos, sociólogos, antropólogos, etcétera, y esos trabajos que ellos hacen yo los convierto en un lenguaje lúdico. Creo cuentos que pueden ser realidad, pueden haber sido sucedido, y los hago llegar a los niños, yo misma los cuento. Entonces tengo la suerte de eso, ¿no? De tener el feedback eso inmediato. Tienes que haber estudiado, investigado, indagado. Me paso la vida investigando. Yo salgo de mi oficina y en el carro ya estoy leyendo un libro nuevo, estoy yendo a una conferencia, estoy conversando con un nuevo arqueólogo o un arqueólogo antiguo, ¿no? Tengo muchos maestros que me apoyan, me ayudan mucho, ¿no? Me guían en mi camino. Todos mis cuentos son revisados, no es que yo cuente lo que se me ocurre, todos los cuentos son revisados, los ambientes, qué cultura era, porque cuento sobre culturas de todo el Perú, Sí, y luego cuando termino de contar el cuento hacemos un taller, porque el niño no solamente debe ser receptor, también debe ser actor, debe saber actuar. Y trabajamos, por ejemplo, si estamos trabajando un tema de algodón, les hago que hilen, pero con algodón nativo, de colores. O si estamos hablando de los tejidos, les hago que ellos hagan una pulsera con la trenza plana, que es una técnica ancestral. O más aún, usando los juncos, hago que los niños hagan sus propios caballitos de totora. Qué imaginación, qué bueno, qué bueno. A ver, Mario, la misma pregunta, a ver. ¿Cómo te nació el estar contando cuentos y especialmente en quechua?
Yo narro desde pequeño porque mi madre era narradora indígena. Mi madre no sabía leer ni escribir, pero narraba cuentos a partir de un libro que teníamos que se llamaba El Amaru y otros cuentos del Perú. Era un libro hecho por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Entonces ese cuento lo tuvimos nosotros por primera vez, porque tener una casa pobre, una biblioteca es un lujo en aquellos años, ¿no? Te hablo pues del año 80, 70. Entonces mi madre tenía ese libro y ese libro todos los días me contaba a partir de sus dibujos, no más de las letras, porque la letra dice otra cosa, la historia, pero ella para cada día había una historia, porque con cada dibujo creaba historias, ¿no? Digamos que tu mamá fue la que te indujo a sí, este ambiente. Sí, justamente mi madre la que me indujo, ¿no? Porque era una narradora tradicional, ¿no? Porque ahora en la capital hay narrador oral escénico, ¿no? Porque tiene que ver con el teatro, ¿no? Pero la narradora tradicional es aquella que al costado de un río, pastando los ganados, sembrando, están contando historias. Esas son las narraciones tradicionales que realmente pues se cultivan hace 5.000 años de antigüedad, ¿no? Igual que Caral, ¿no? Entonces las narraciones tienen igual esa misma antigüedad, ¿no? Claro, que se van oral. Claro, la oralidad se va transmitiendo de un hecho, acontecimiento o acción de boca en boca, ¿no? Y eso más ocurre en las lenguas indígenas, más que con con el nuevo idioma que llegaron en 1532, ¿no? Las lenguas indígenas pues es tan rico que en la selva como en la sierra, en lenguas indígenas, el quechua, el aymara, el ahuajú, etcétera, etcétera, cada idioma es una realidad distinta, es una sabiduría distinta, es un manifestar distinto, es una investigación distinta. Claro, es un mundo distinto. Es un mundo distinto y a veces queremos describirlo con el español, pues no se puede. El español es algo superficial, ¿no? Pero uno para saber de una cultura realmente hay que entrar por el idioma, ¿no? Y no solamente entrar el idioma por así superficialmente, sino hay que entrar sabiendo, hablando, escribiendo, escuchando, sabiendo los giros del idioma tal cual es, sin agredirlo, ¿no? Porque estos idiomas también merecen respeto, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué esperas lograr con todo esto? Mi objetivo es crear identidad, patriotismo, porque normalmente no solamente cuento cuentos tradicionales en quechua y aymara, también cuento cuentos o la historia del Perú, a los chicos, ¿no? Porque la historia del Perú es tan rica y la historia del Perú realmente nos hace reflexionar, ¿no? Para saber de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Para no cometer los errores que realmente en pleno siglo XXI se cometen, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. A ver, Carmen, sé que estás presentándote en el Centro Peruano Japonés. ¿Desde cuándo estás allí? Bueno, ya desde hace como 3 años me presento en el Centro Peruano Japonés en algunas oportunidades, pero también me presento, por ejemplo, en Mateo Salado, que ya está abierto al público. Claro, yo he creado 4 cuentos específicamente para Mateo Salado y los cuento con mucho cariño a los niños que viven por ahí, que están en un colegio, y a todo el público en general. Y aparte también en colegios, ¿verdad? También cuento en colegios. Acabo de contar en el Colegio Marca a un público de 160 niños, que fue para mí dificilísimo, porque a mí me gusta contestar las preguntas de cada uno de los niños y lamentablemente 160 niños es mucho. Prefiero contar espacios más pequeños de 25 niños, que les puedo resolver las preguntas a cada uno, porque todos los niños tienen derecho a recibir una respuesta. ¿Y hace cuánto tiempo estás en este ambiente? Yo empecé en el 2005. En el 2005 creo mi primer cuento, que se trata sobre los quipus, y el segundo cuento, que es el de Ayapaek y los hombres payar, que ese cuento ha viajado hasta Frankfurt, Alemania, el año pasado, a la Feria del Libro de Frankfurt, y también se ha presentado en Bélgica, ¿no? Y se vende en Bélgica también, ¿no? Aparte de varios puntos acá en el Perú. Es mi primer libro publicado de 42 cuentos que tengo, ¿no? Y si queremos comparar a los niños peruanos con los niños extranjeros, ¿quiénes son los que están más predispuestos a querer escuchar estas historias? El niño es una persona muy inteligente. El niño sabe cuando uno le cuente un cuento porque tiene la obligación de contarlo, o cuando uno le cuenta el cuento porque quiere regalarle algo, ¿no? Quiere regalarle su corazón.
Entonces yo trato de convencer, de invitar al niño a que entre al tema peruano a través de un cuento que sea fácil de entender, pero con todos los elementos que el científico ha descubierto. Y lo hago de tal manera presentando imágenes y objetos peruanos, como por ejemplo instrumentos peruanos andinos, el pututo, por ejemplo, que a los niños les encanta, alimentos, ya mis niños conocen ya todos los alimentos del Perú, es impresionante. Yo le levanto un alimento y yo me digo, macho, aoca, camu camu, y los adultos a veces no saben qué son, ¿no? Y los niños ya lo dominan, conocen, ¿no? Es una cosa maravillosa. Claro, han aprendido a conocer. Han aprendido. Lo autóctono. Sí. Yo normalmente cuento cuentos en el nido IEI 096 Emilia Barcia Bonifati, que está en San Miguel, entre la 20 y la 21 de Ribagüero. Ahí cuento a fin de cada mes y los niños me siguen, ¿no? Me siguen desde los 5 años y tengo niñitos de 13 años que me siguen. Siguen de 13 años, imagínense que es un niño de 13 años escuchando mis cuentos. Debe ser que algo los cautiva. Algo los 13 años o ahí no tengo límite, van los papás, tengo un maravilloso equipo de voluntarias que me apoya, van las mamás con sus niños y ellos hacen los talleres también, es una cosa maravillosa, lindo. O sea, quiere decir que con estos cuentos vas a distintos lugares. Voy a distintos lugares del Perú, del mundo. Tuve la oportunidad hace varios años de contar cuentos, el de Ayapaec y los hombres payar, que es el que he llevado a Europa también, lo llevé a La Plata, Argentina, y lo compartí con 100 adultos mayores que estaban dirigiendo casas del niño en Argentina. Solamente lo cuentas en castellano, ¿verdad? Lo cuento en castellano, lo cuento en inglés y en este año es muy probable que lo cuente en francés, porque en Bélgica, si Dios ¿Estás quiere... aprendiendo francés? ¿Sabes francés? Sé francés, sí, y lo voy a... si todo sale bien en francés. Pero como bien dice acá mi compañero de entrevista, el idioma por naturaleza, el Bruna Simi, que es así como se pronuncia, ¿no es cierto? Sí. Es maravilloso. Uno no puede conocer la cultura peruana sin haber entrado por el idioma. Yo estoy estudiando porque me interesa conocer mi país de la manera que debe conocerse, ¿no? El castellano, siendo rico, más rico que otros idiomas, le falta adjetivo, le falta amor, le falta cariño, musicalidad para llegar a los talones al quechua. El quechua es un idioma muy amoroso. Yo estoy aprendiendo el quechua de Ayacucho, que es el que más me gusta, el más tierno, el más amoroso, el que es musical. Y ya estoy empezando a traducir cuentos del quechua al español, que es más fácil que hacerlo. Me dan la oportunidad, yo quería decirles que tengo mi asociación cultural que se llama Yachay Pucllaipacha, la tengo desde el año 2010 y como comprenderán no tengo utilidades. Entonces sí, me gustaría convocar a cualquier persona, cualquier mecenas que quiera apoyarme en mi tema de investigación. Yo tengo la asociación cultural y puedo ofrecer certificados de donaciones si es que me quieren donar, para yo poder cubrir mis pérdidas, porque todo lo que tengo en la asociación son pérdidas y pérdidas, porque lo manejo con mi propio, o sea, yo misma como persona natural presto a mi empresa para poder seguir, que no es una empresa, es una asociación cultural. Pero me da mucho gusto hacer algo por mi país. Mi país me ha dado tantas cosas lindas, una buena familia, como dice el AYU, maravilloso, que tenemos educación en universidad. Y a mí me parece que ya es hora de que todos nosotros demos algo por nuestro país, ¿no? Es importante eso. Ya dejemos de quejarnos que tenemos malos políticos y que nosotros, finalmente esos políticos son hijos de alguien. ¿Y quién los ha criado? Los padres. Entonces los padres son los responsables en criar nuevos ciudadanos. Si el padre no ama al Perú, entonces ¿qué ejemplo va a tener el niño? Si el padre no lee, ¿qué ejemplo va a tener el niño? Si el padre hace un copy-paste, se va a una universidad, hace un máster y hace un copy-paste, ¿el niño qué va a ver? Entonces nosotros necesitamos gente investigadora, gente que ame el Perú, y hay mucha ayuda de parte de los investigadores. Es una comodidad maravillosa, a mí me ofrecen toda la ayuda, pero yo también tengo que vivir, y por eso felizmente tengo una empresa, o sea, trabajo en una empresa que me ha de comer. Si no, yo no podría dedicarme a todo esto que me dedico. Es prácticamente... Lamentablemente el arte aquí en el Perú es bien ingrato. Es muy complicado. Bien, ha sido con ustedes Carmen Pachas Piélago y Mario Huarancamaqui, dos narradores de cuento, uno que narra en quechua y aquí Carmen narra en castellano
en francés, inglés y también está aprendiendo quechua. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Hayaya Arusa.